Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fernán Melila y soy responsable técnico de la empresa Glasspack, en donde fabricamos juntas y empaquetaduras para el sellado de fluidos. La idea es pasar un rato hablando de algunos tips para la selección e instalación de juntas industriales. Y para eso primero contarles un poco de Glasspack. Bueno, Glasspack es una empresa argentina que desde 1985 fabrica y comercializa juntas para el sellado de fluidos. Desde finales de los 80 representamos a la marca Grafoil, y ya en la década de los 90 comenzamos a fabricar juntas metálicas. Habíamos empezado solo con la comercialización de materiales para juntas, y después empezamos a fabricar en la década finales de los 80 juntas metálicas. En el 2011, bueno, me faltaría contarles que a principios de este siglo certificamos ISO 9000 y desde entonces mantenemos el certificado. Y en el 2011 comenzamos con una oficina y taller en Brasil y empezamos con algunas exportaciones a ese país, así como a otros países de Latinoamérica. La idea es pasar un rato, calculo entre 30 y 40 minutos, en donde les compartiré una serie de informaciones técnicas que le ayuden a todo aquel que está armando un procedimiento para la selección e instalación de juntas, o a aquellos departamentos de ingeniería que estén pensando en diseñar alojamientos también que sean apropiados para distintas juntas. Por supuesto que en una charla de este tipo vamos solamente a sobrevolar algunos asuntos, pero la idea es que ustedes tengan esos tips y que después puedan contactarnos directamente con sus consultas y profundizar en cualquier asunto que vean interesante o aplicable a sus necesidades. Bueno, ¿para qué se usa una junta? Yo saqué de la Fluid Sailing Association, de su handbook, una idea, una definición que ellos dicen, que es para una junta sirve para crear y retener un sello estático entre dos elementos mecánicos estacionarios a fin de contener un fluido. Y básicamente lo que se busca lograr con una junta es crear el sello, lógicamente, que ese sello sea fácil de remover y de reemplazar, y después también que ese sello tenga las condiciones de estanqueidad suficientes como para mantenerse durante un determinado periodo de tiempo. Obviamente, en principio, cuanto más largo mejor, pero no siempre necesariamente lo que se busca es que dure muchísimo tiempo. Uno de los primeros asuntos que me parecía interesante comentarles es que en el funcionamiento de una junta, en el funcionamiento de una unión en donde participa una junta, justamente hay muchísimos factores que intervienen para lograr el resultado final. Por un lado tenemos la unión y todos los elementos mecánicos propiamente dichos, ¿no? En donde hay factores relacionados con los materiales, el tipo de bridas, las terminaciones superficiales, y en eso también, por supuesto, está la junta, como un elemento más de lo que hace la unión. Pero después también, para lograr sellar, necesitamos aplicar una fuerza sobre la junta. Entonces ahí aparecen los elementos roscados, y los materiales y distintos formatos de esos materiales, la superficie donde se van a sentar las tuercas, y bueno, hay una serie de otras características especiales que podrían estar involucradas en el evento roscado. No es lo mismo una brida, por ejemplo, que una válvula. Son distintos elementos, pero el tipo de elemento con el que se hace la fuerza es más o menos el mismo. Después tenemos todo otro capítulo vinculado con las herramientas. Las herramientas con las que vamos a aplicar la fuerza, porque vamos a aplicar el torque para ajustar los espárragos. Hay otro capítulo vinculado con el proceso de ensamble, que algunas cositas vamos a hablar de ese proceso, aunque tenemos mucha bibliografía sobre eso, o sea que cualquiera que esté buscando mejorar sus procedimientos de ensamblaje nos puede consultar y los podemos asesorar sobre cuál es la mejor manera de hacer un procedimiento de ensamblaje. Pero bueno, en eso hay un montón de factores que intervienen en el correcto ajuste de una junta, ¿no? Después también hay que considerar qué va a pasar con esa junta después de que pase un tiempo funcionando, luego de llegar a la tensión final. ¿Cómo se va a relajar? ¿Cómo va a influir los elementos ambientales? Y bueno,
justamente los factores ambientales es el otro gran capítulo que influyen en el funcionamiento final de la Junta. O sea que vemos que la Junta es una variable más de un montón de variables que hay que considerar todas juntas, por supuesto. Bueno, en este curso un poco vamos a ver de estas variables, de las principales variables, cómo interaccionan entre sí y cómo todas confluyen y se influyen mutuamente para lograr el resultado buscado. Vamos a hacer una breve clasificación de tres grandes tipos de juntas. Tenemos por un lado las juntas metálicas, que en general se utilizan para muy alta presión y que demandan muy altas cargas para sellar. Ahí tenemos a los ring joint, las juntas lentes, juntas soldadas. Son juntas en realidad pensadas para uniones que no se abren todo el tiempo o que tienen poca frecuencia de apertura, ¿no? Juntas que priorizan sobre todo la seguridad frente a una falla de la junta, que no haya una explosión, un blowout de la junta, ¿no? Después tenemos las juntas semimetálicas, que se utilizan en alta presión y en media presión. En general hay juntas semimetálicas que llegan hasta la serie 2500. En este caso ya la variedad de cargas que necesitan para sellar es muy amplia. No es lo mismo una junta de grafito con refuerzo metálico que una junta espiralada o una junta contrafilada. La demanda de carga que cada una de esas juntas necesita para lograr establecer un sello es muy diferente. Así que en las juntas semimetálicas tenemos a las espiraladas, las juntas doble enchaquetadas, las juntas contrafiladas, y después también todos los laminados reforzados que tenemos ahí, tanto de no asbestos como de grafito, ¿no? También otro tipo que se está difundiendo mucho, está creciendo cada vez más en el mundo, es la junta corrugada. Ya vamos a ver por qué, cuáles son algunas de sus ventajas. Y después están, por supuesto, las juntas no metálicas, que son las más difundidas, que son las que se utilizan en media y baja presión, que es donde se usan el tipo de presiones que se utilizan en la inmensa mayoría de los procesos industriales. Y que estas en general requieren cargas medias y bajas para sellar. Aunque también hay algunos materiales que por su dureza, por su densidad, requieren cargas considerables para lograr establecer un sello, ¿no? Entre estos materiales tenemos todas las láminas comprimidas no asbestos. Originalmente el único tipo de material que había como junta no metálica eran las juntas de asbestos, de amianto. Cuando se prohibieron en la década del 90 por considerarse las cancerígenas, empezaron a aparecer una gran variedad de otros materiales. Básicamente, todas las láminas comprimidas no asbestos, como les decía, el teflón, una serie de materiales basados en teflón que hay, el grafito puro flexible, cuando no tiene refuerzos, y también hay otros materiales de grafito flexible. Grafoil tiene, por ejemplo, un material, el Grafcote, que es un material de grafito flexible, pero con un refuerzo de plástico que protege sus caras y que le da una gran resistencia mecánica y una gran resistencia al manipuleo, que es uno de los puntos débiles de la mayoría de los grafitos. O sea que bueno, tenemos una gran variedad de juntas no metálicas que atienden necesidades muy diversas. Bueno, entre las condiciones operativas que tenemos que considerar a la hora de seleccionar una junta, las principales, por supuesto, son la presión interna y la temperatura a la que van a funcionar esa junta. Eso ya de por sí selecciona qué tipo de junta puede llegar a ser compatible con el servicio al que estamos apuntando. La capacidad de carga requerida es otro de los elementos fundamentales. Tenemos que ver cuáles son los límites de la junta para recibir carga, y también cuáles son los límites de la brida para aplicar la carga. No solamente es cuestión de ver cuánto resiste la junta, sino también qué capacidad de hacer fuerza tiene la brida. Y por supuesto, lo fundamental es la compatibilidad química entre los materiales. O sea, asegurarnos que el material de la junta es compatible con el fluido que va a sellar, y también la compatibilidad con la brida, ¿no? Y también se deben considerar otros asuntos, que tal vez son los asuntos que definen en última instancia qué tecnología de junta vamos a utilizar para una brida. Por ejemplo, los riesgos a la salud y al medio ambiente son fundamentales. ¿Qué va a pasar en el caso de una fuga? ¿Qué tan grave sería una fuga, por leve que sea, en el medio ambiente o en la salud de los trabajadores en una determinada industria?
El costo que tendría una parada, eso también nos puede definir qué tanto vamos a invertir en el costo de la junta. La facilidad de instalación, qué tan complejo es instalarla, si es una junta de recambios cotidianos, bueno, en tal caso hay que pensar en una junta que no se pegue, que sea fácil de remover, que sea fácil de reinstalar. La protección contra el blowout, esto particularmente en los servicios de media y alta presión, es una fuente de accidentes muy importante. Ver que realmente la junta dé una protección al blowout clara, marcada, bien definida para el servicio que uno está por cubrir. La corrosión galvánica o la corrosión química, eso también es un asunto. Hay materiales que, aun cuando sean compatibles con el fluido, pueden generar problemas de pitting en las bridas. Eso es muy habitual en los grafitos, particularmente en los grafitos que no tienen una calidad bien controlada. Hay ciertas impurezas de grafito que favorecen el puente galvánico con los metales, y bueno, los metales pasan a ser ánodos de sacrificio que reciben todo el desgaste de la corrosión galvánica. Ahí es un asunto que hay que tener muy en cuenta, tanto en la calidad del material como en el servicio donde se va a aplicar el material de la junta. Y después también las necesidades de que sea una junta a prueba de fuego, en el caso de que sean fluidos combustibles, ¿no? Llegando a los tipos de bridas, también los tipos de bridas definen los tipos de juntas que se pueden utilizar. Hay algunos tipos de bridas que ya cubren muchas de las necesidades ambientales de las que hablábamos antes. Por ejemplo, las bridas macho-hembra o las bridas de lengüeta canaleta, ya de por sí son bridas diseñadas para prevenir el blowout. Una junta bien confinada en sus 4 caras es una junta que resiste mucho mejor el riesgo de blowout. Pero las más habituales, por una cuestión de costos básicamente, son las juntas en resalto y las juntas de cara plana. Estas son las juntas más difundidas y las que se utilizan en prácticamente todas las industrias. Bueno, a la hora de diseñar un alojamiento, la selección del tipo de brida es fundamental porque influye no solamente en la seguridad con la que va a operar la junta, sino también en el costo de esa junta a largo plazo y muy particularmente en la capacidad que va a tener esa unión de durar en el largo plazo, ¿no? Después hay otros factores que también pueden ser tenidos en cuenta a la hora de elegir la morfología del alojamiento. Por ejemplo, la aplicación de la carga. No es lo mismo una brida de cara plana, en donde la fuerza se tiene que aplicar a una gran superficie, que una junta alojada dentro de un alojamiento de lengüeta canaleta, en donde de por sí ya la superficie de aplicación de la carga está mucho más concentrada, y eso disminuye también los tamaños de los elementos roscados que se van a utilizar para ejercer esa carga, ¿no? O sea que hay mucha tela para cortar y muchas consideraciones que hacer dependiendo del servicio específico de que se trate, ¿no? Bueno, el otro asunto muy importante para una junta, para sentar una junta sobre todo, tiene que ver con la morfología de las bridas, las caras de las bridas. Por un lado tenemos la terminación superficial, que tenga esa brida. En general lo que se busca es que tenga un pequeño rayado, nunca radial, sino concéntrico, o fonográfico o concéntrico. De manera que haya cierta capacidad de adherencia entre la junta y la brida. Se busca que sean dentados que vayan de 1/10 hasta 4/10 de profundidad en el extremo. Por lo menos las juntas de grafito son compatibles con rayados de esa profundidad, y que tengan de 8 a 10 dientes por centímetro. Eso serían más o menos las características de la terminación superficial que se busca en una brida, ¿no? Después el otro asunto muy importante a considerar es la planitud. La planitud es lo que define en gran medida el espesor de la junta. En este sentido,
podemos decir que hay dos grandes conjuntos de juntas, particularmente en el terreno de los materiales, las juntas planas, que son las juntas de grafón, las juntas de grafito y las juntas no asbestos. Una junta de grafito puede absorber hasta 8% de diferencias de planitud. O sea, la planitud se toma con una galga, buscando cuál es la mayor galga que entra alrededor de todo el perímetro de la brida. Eso define la luz máxima que va a tener que absorber la junta. En el caso de una junta de grafón puede absorber hasta el 8% de su espesor, con una diferencia de planitud entre las bridas. En el caso de una junta de no asbesto, puede absorber hasta un 4% de su espesor. O sea que, básicamente, dividiendo la luz máxima que uno logre relevar en la unión entre las dos caras, entre las dos bridas, por 0,04 o por 0,08, vamos a tener los espesores mínimos que tendría que tener una junta para lograr absorber esas luces, ¿no? Y después el otro asunto es el paralelismo. El paralelismo se considera que una unión bridada puede absorber a partir de 3 milímetros cada 300 milímetros de diámetro nominal. Esto es, que puede haber una diferencia de paralelismo de 3 milímetros cada 300 milímetros de diámetro nominal, y se supone que sistemas de espárragos tendría que poder absorber esa diferencia de paralelismo como máximo. Ahora bien, dicho todo esto, cabe aclarar que lo ideal de una junta es que sea lo más fina posible. Una junta, cuanto más fina es, más segura es en su operación y por supuesto más estanca es también a la hora de considerar emisiones fugitivas. O sea que cuanto mejor sean las condiciones mecánicas que tengan las bridas, más esbelta y más barata también va a ser la junta que podamos aplicar. Y también trabajaremos con más seguridad. Bueno, acá vemos uno de los lugares en donde la morfología de los factores que van en torno a la junta son fundamentales para el rendimiento que va a tener después esa junta, ¿no? O sea que lo que se busca es que esa junta sea lo más fina posible para trabajar con la mayor seguridad. Bueno, otro asunto del que me quería referir son los rangos de aplicación. Casi todos los materiales para juntas vienen con estos gráficos PT, o vienen con alguna forma de evaluar cuál es la influencia mutua que tiene la presión y la temperatura. En general, para los materiales no asbestos, a medida que se aumenta la presión que tiene que sellar una junta, disminuye la temperatura a la que puede estar funcionando esa junta. Después vamos a ver por qué, cuál es la razón por la cual los materiales no asbestos tienen esa limitación. En cambio, en el grafito, las consideraciones de presión y de temperatura pasan por otro lado. En realidad, los cuadros de PT de grafito, acá lo pueden ver en amarillo, en azul y en celeste, son cuadros rectangulares, en donde las presiones en donde la relación de la presión y la temperatura no se influyen mutuamente. O sea que una junta de grafito puede funcionar a 400 grados, por ejemplo en el caso del grafcote, que tiene plástico, el límite de 400 grados lo impone el plástico. Puede funcionar a 400 grados y coincidiendo con 50 bares de presión, con las dos variables al mismo tiempo. En cambio, las juntas no asbestos tienen una zona, podemos decir que la inmensa mayoría de los materiales no asbestos pueden funcionar razonablemente bien, con buena durabilidad, hasta los 200 grados centígrados de temperatura y los 40 bares. Por supuesto, a medida que aumenta la presión, en el caso de los materiales no asbestos, sí se influyen mutuamente, y si aumenta la presión, disminuye la temperatura. Por eso son los dos parámetros límites. Y existen también algunos materiales no asbestos que pueden extender un poco más la temperatura a la que pueden funcionar hasta 300, 350 grados. Pero ya a partir de los 200 grados, casi todos los materiales no asbestos empiezan a degradarse. En el caso del grafito, acá hemos puesto como límite de temperatura los 525 grados, que en realidad
es un límite convencional, considerando los peores fluidos o los límites de funcionamiento más exigentes para el grafito, por ejemplo, para sellar oxígeno con un grafito con inhibidor de corrosión. En ese caso, sí, tenemos un límite de 525 grados, que es donde el grafito de buena calidad y con inhibidor de corrosión empieza a oxidarse. Pero por supuesto, por ejemplo, si vamos a sellar en vapor, ese límite de temperatura puede extenderse hasta los 650 grados, en algunos casos hasta los 700 grados, en el caso de materiales con inhibidor de corrosión. Y hay servicios en donde el grafito funciona sin dificultad a 800 grados. Nosotros tenemos algún par de casos de servicios de muy alta temperatura, con juntas y con empaquetaduras de grafito. Y también puede funcionar el grafito en atmósferas inertes hasta los 3000 grados, más o menos, de temperatura. Pero bueno, estos son, de alguna manera, los límites máximos, considerando las peores condiciones de presión y temperatura de estos materiales, ¿no? Y de fluido, sobre todo de fluido. El tipo de fluido y la compatibilidad química entre el material y el fluido. Bueno, y justamente hablábamos de los no asbestos, y les decía que tienen ciertas limitaciones. Es interesante ver qué fue lo que pasó con todos los materiales para juntas planas. Cuando en la década del 80 se empezó a sospechar que el asbesto generaban cáncer, y se empezó a limitar el uso de los asbestos, empezaron a surgir una serie de materiales no asbestos, justamente para reemplazarlos. Pero una de las diferencias fundamentales entre los asbestos y toda esta nueva familia de materiales no asbestos es que es el contenido del elastómero que tiene. Mientras los materiales de asbesto, los materiales corrugados que se utilizaban en la década del 80 y principios de los 90, tenían muy poco contenido de elastómero, entre un 5 y un 10%, los materiales no asbestos, con fibras más duras, con fibras menos flexibles que el amianto, empezaron a incorporar cantidades cada vez mayores de elastómeros. O sea que tenemos ahí materiales que van entre un 25 y un 45% de contenido de elastómero. Y esto naturalmente le pone un techo a las temperaturas operativas en las que se puede utilizar estos materiales. Por ejemplo, el NBR tiene una temperatura máxima de utilización de 120 grados, como caucho en sí mismo, ¿no? Solo, suelto. O sea que podemos considerar que un material no asbesto que tiene como aglutinante este elastómero, y bueno, a partir de los 100, 120 grados empieza una leve degradación, por decirlo así, que lo va a ir envejeciendo, y que obviamente, dependiendo del porcentaje de contenido, será más rápida o más lenta, pero es inevitable que con este contenido de elastómero todos estos materiales tiendan a resecarse y tiendan a perder muchas de sus propiedades mecánicas en el largo plazo. O sea que esto es uno de los asuntos que hay que considerar a la hora de seleccionar un material para junta. ¿Cuánto pensamos que tiene que durar? ¿A cuánto aspiramos que dure la junta? Porque eso va a tener que ver con la calidad del material que vamos a utilizar y el tipo de material que vamos a utilizar. En el caso de los grafitos, las consideraciones vienen más por el lado de su pureza. Acá les muestro un gráfico de un ensayo termogalvanométrico de oxidación, que básicamente es el ensayo que define cuál es la capacidad de un grafito de operar a alta temperatura en contacto con oxígeno. Casi todas las juntas, de mayor o menor medida, tienen contacto con el aire, o sea que de alguna manera el límite de utilización de los grafitos está dado por la capacidad que tengan de resistir justamente la oxidación. Bueno, fíjense qué interesantes las diferencias que hay entre distintas calidades de grafito. Este es un ensayo que considera la pérdida de peso por oxidación del grafito a lo largo de 24 horas de estar sometida a la muestra a 590 grados centígrados de temperatura. Fíjense, los materiales que más peso pierden son los materiales de grafitos flexibles de baja pureza. Que en general los grafitos, el costo principal del grafito tiene que ver justamente con el proceso de refinamiento y con la ingeniería que hay detrás de lograr quitarle las impurezas, particularmente ciertas impurezas que funcionan como catalizador de la reacción de oxidación del grafito.
Bueno, hay muchos materiales de grafito muy económicos, pero que tienen grandes problemas con las impurezas. Después tenemos otro segundo conjunto de materiales que, con purezas controladas, que no obstante eso también tienen una pérdida de peso importante a estas temperaturas, ¿no? 590 grados centígrados. Y existen también los materiales inhibidos. Grafol tiene varias calidades de grafito distintas, ¿no? Nosotros en Argentina mantenemos 3 calidades de grafito: el grafito sin inhibidor, el grafito inhibido, el GTB, y el grafito super inhibido, el GTJ, que es el que cumple con las exigencias máximas de resistencia a la oxidación. En este caso, los inhibidores tienen una doble función. Por un lado, inhiben la corrosión galvánica, de la que estuvimos hablando otra, y en el caso de los inhibidores que usa la marca Grafol, también disminuyen mucho la oxidación propia del grafito. O sea, el proceso de oxidación del grafito, de combustión del grafito por contacto con aire a alta temperatura. O sea que realmente en eso hay una gran variedad, y dependiendo del servicio, es importante tener en cuenta estas limitaciones en el caso de los materiales basados en grafito, o los materiales que usan el grafito como uno de sus componentes. Bueno, pasemos a la parte del cálculo de la carga que tenemos que aplicar sobre la junta. Yo les voy a presentar aquí 2 métodos. El tradicional, el que surge de la sección 8 del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME, que está basado básicamente en los 2 factores, el factor I y el factor M, y que originalmente se usaron para dimensionar bridas. Tengan en cuenta que este método, en realidad, es un método de dimensionamiento de bridas, que después se aplicó, por no ver nada mejor, como una orientación a la hora de definir cuál es la carga que se va a aplicar sobre una junta. Y los materiales para juntas empezaron a venir con estos 2 factores identificados como parte de su información técnica. Pero nunca han sido precisas en el tipo de cargas y el tipo de fuerzas que se pueden calcular con estos factores. El método de cálculo es conocido, sería que la carga sobre una junta está dada por el factor M, multiplicado por la presión interna, más el factor I, que sería la carga de asentamiento, la carga mínima que requiere la junta para establecer un sello. Este es el método tradicional para el cálculo de la fuerza a aplicar sobre una brida para lograr que una determinada material de junta selle. Pero este método tiene en cuenta básicamente y únicamente las características de la junta. Todo el resto de las variables, más allá de la presión interna, no están consideradas en este método. Y ese talón de Aquiles fue el que llevó ya hace muchos años a desarrollar otros métodos para el cálculo de juntas, ¿no? Que ahora vamos a analizar. Pero es interesante, por lo menos estos factores ya nos dicen algunas cosas sobre los materiales para juntas. Por ejemplo, un factor I alto nos dice que ya tenemos que partir de espárragos y de bulones grandes. O sea, que para lograr sellar en un material que tiene una junta, ¿no? O un material o un tipo de junta que tiene un I elevado, vamos a partir de espárragos grandes también. Y lo mismo pasa con la M. En la medida que la M es grande, quiere decir que la presión interna requiere de un aumento de carga considerable sobre la junta para lograr sellar. En ese sentido, hay una gran distancia entre las juntas metálicas o semimetálicas y las juntas de materiales más blandos, como el grafito, ¿no? De todos los materiales que hay en el mercado, los que requieren menos carga para lograr establecer un sello son los materiales de grafito, particularmente el grafcote, el grafito puro y el grafito con inserto de la lámina plana. La lámina plana sin dientes tiene la ventaja de que logra sellar con muy baja carga sobre las bridas, ¿no? Esto es muy importante a la hora de considerar deformaciones en las tapas y ese tipo de limitaciones, que a veces no son la junta las que fallan, sino justamente las limitaciones de resistencia mecánica de los elementos que hacen la unión.
Pero como les contaba, ya hace más de 25 años, ya 30 años diría, que el Consejo de Investigación de Recipientes a Presión, que es un organismo de la ASME, ha venido desarrollando un programa para estudiar cómo mejorar los factores M e I de la fórmula tradicional del cálculo de carga sobre la junta. Bueno, y se ha desarrollado un nuevo grupo de factores, un nuevo método para el cálculo de la carga sobre la junta que tiene en cuenta factores ambientales que antes no se tenían en cuenta, como ser cuál es el nivel de fugas al que uno aspira, cuál es el máximo nivel de fugas aceptable para un determinado servicio, qué tipo de fluido va a tener, que vamos a sellar, si es un gas, si es un líquido, y después también otras consideraciones como la terminación superficial de la brida, y otro tipo de factores ambientales que de alguna manera están incluidos en el parámetro de apriete, que es uno de los elementos del nuevo método. El parámetro de apriete es una función que depende de la presión interna del fluido a sellar. La L sería el nivel de fugas admisible, y la A es justamente un parámetro experimental que tiene en cuenta factores ambientales y el tipo de fluido, factores ambientales, morfológicos y el tipo de fluido que se va a sellar. O sea que el nuevo método considera este parámetro de apriete, y la ASME también consideró necesario establecer 3 niveles de pérdidas admisibles, como una orientación para el tipo de pérdida que uno está dispuesto a admitir en su servicio, ¿no? Una pérdida de 0,2 miligramos por segundo milímetro, una pérdida de 0,02 y una pérdida de 0,00002 miligramos, ¿no? Que sería el parámetro más ajustado. Por lo general, el que más usado es el estándar. En el caso de cañerías de agua, de cañerías que tengan poca consecuencia ambiental por el tipo de fluido que transportan y de líquidos, se puede utilizar también el factor económico, que básicamente lo que va a definir es el tamaño y cantidad de elementos de fijación que tendremos que utilizar para lograr establecer un sello. Bueno, con estos factores se calculan la carga de la siguiente manera. Los nuevos factores que se definen para cada material de la junta son 3. El GB, que representa la carga inicial sobre la junta. El A, que representa la pendiente, o sea, la capacidad que tiene la junta de retener torque, de aumentar su capacidad de sellado a medida que recibe el torque. Y el GS, que nos da una idea de qué pasa cuando se descarga la brida, cuando pierde presión. ¿Cómo influye la pérdida de carga en la brida en la capacidad de la junta de retener, de seguir sellando, de seguir siendo un elemento de sellado, ¿no? Estos 3 factores se determinan por medio de ensayos, el ROT, R-O-T-T, que es un ensayo que se hace a los distintos materiales de juntas, en donde se determinan estos 3 elementos, estos 3 factores que permiten confeccionar estos gráficos, ¿no? Y por otro lado, en el caso de las abscisas acá tenemos el parámetro de ajuste, el TP, que se calcula con la presión del servicio y con todos esos otros elementos de los que le hablé, y que de esta manera se dan gráficos que permiten determinar con mucha más precisión, las cargas a aplicar sobre la junta. Podemos decir que en el caso del parámetro de sellado estándar, el método tradicional da valores bastante aproximados para las juntas basadas en grafito. Pero no para las juntas no asbestos, en donde en general subestima considerablemente la carga aplicada. Este método, el método PBRC, es un método que da mucha más precisión a la hora de anticipar el funcionamiento, el rendimiento que va a tener una junta, ¿no?
Pero también estos factores, el GB, el A y el GS, nos dicen algo sobre los distintos tipos de juntas, ¿no? Valores bajos de GB y A corresponden a juntas que se asientan con bajas cargas. O sea, son juntas que requieren elementos de fijación más chicos y que son más fáciles de lograr establecer un sello. Pero a diferencia del factor MI, este método nos agrega también este otro factor, el factor GS, que nos habla básicamente de qué va a pasar frente a las relajaciones, frente a las pequeñas pérdidas de carga que a lo largo del tiempo sufre una brida naturalmente. Y nos permite también elegir los materiales teniendo en cuenta el riesgo implícito, el riesgo que introduce la potencial pérdida de carga en una brida. Acá les pongo en esta tabla ejemplos de varios de estos factores para distintos tipos de juntas y materiales. Más o menos lo que se repite es que, así como con el factor MI, las juntas que requerían más torque tenían los valores más elevados, con este nuevo método también coinciden que una enchaquetada, una junta espiralada, son las juntas que naturalmente requieren de mayor cantidad de torque para establecer un sello. Pero también podemos ver la sensibilidad que tienen los distintos materiales de juntas a la pérdida de carga. Fíjense que de todos los tipos de juntas que acá les estoy listando, las juntas de grafito, las juntas de grafoil, son las juntas que tienen la menor pérdida de carga, la menor pérdida de capacidad de sellado frente a una eventual pérdida de carga. Y fíjense que las doble enchaquetadas, por ejemplo, son las juntas más sensibles a las pérdidas de carga y las que más rápidamente generan fuga cuando hay algún tipo de pérdida de carga sobre la brida. Esto tal vez sea una de las explicaciones por las cuales las juntas doble enchaquetadas están de a poquito siendo reemplazadas por otro tipo de juntas, particularmente en aquellos países en donde las normas de emisiones fugitivas y los controles de emisiones fugitivas se han hecho más estrictos, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Ahora, después vamos a hablar un poquito de las normas de emisiones fugitivas y de las distintas respuestas que se pueden esperar de las juntas. Bueno, muy rápidamente, sobre esto podríamos hablar mucho, pero simplemente los fundamentos de un buen método para el torqueo de una unión bridada, de una junta. Básicamente los elementos son dos grandes tipos de elementos. Por un lado, la secuencia de apriete, que se busca siempre que sea en cruz, opuesta, ¿no? Eso ya todo el mundo lo conoce. Y por el otro lado, el tema de la proporcionalidad de la carga. Ir generando esa secuencia en niveles que van, la gente de Grafoil recomienda que sean 4 niveles del 30% de la carga final, el 60% de la carga final, 90% y 100% en cuatro vueltas, ¿no? Y también que se vuelva a reconstruir el torque luego de 4 horas de funcionamiento de la unión a temperatura de régimen. Volver a controlar el torque y volver a completar una secuencia que lleve el estiramiento de los espárragos al 100% del torque calculado. Si cualquiera que quiera profundizar en esto y tener muchas más precisiones, nosotros tenemos el material que les puede ayudar a generar procedimientos de torqueo especiales o procedimientos específicos para alguna aplicación puntual. No duden en contactarnos y pedirnos ese asesoramiento, con mucho gusto se los podemos dar. Y bueno, y así llegamos a otro elemento que me gustaría compartir con ustedes, que es el tema de los requerimientos, los nuevos requerimientos para el control de emisiones fugitivas. Uno de los que está haciendo de los que más crecimiento está teniendo, es un método desarrollado en Alemania, el TALUFT, que es una norma que establece límites muy exigentes a las emisiones fugitivas, ¿no? Y es una de las normas que está siendo más solicitada a nivel internacional. Aquí en este gráfico
justamente la gente que está desarrollando, que desarrolló este método en Alemania, quiso ejemplificar cómo ha ido evolucionando los niveles de exigencia en el tema de controles de emisiones fugitivas. En azul tenemos los 3 niveles de los que le hablé, que son los que utilizan tanto la norma DIN 28090 como la norma, como el PBRC de la ASME, ¿no? Lo que recomiendan los 3 niveles que veíamos antes de económico, estándar y ajustado de pérdidas admisibles que establecía ASME, ¿no? Fíjense dónde quedan en el gráfico, en el torno a 10 a la menos 1 o 10 a la menos 2 miligramos por segundo metro lineal. Esto está en miligramos, segundos metros, lo que habíamos visto antes estaba en segundo milímetro, pero bueno, el gráfico estaba así, yo respeté las unidades de medida. Y fíjense dónde se ubica Tal-Luft. Tal-Luft ubica los límites máximos de fugas en 10 a la menos 4. O sea que realmente se pone muchísimo más exigente que los métodos habitualmente aplicados y también que las normas habitualmente legisladas en muchos países sobre las emisiones fugitivas máximas admitidas, ¿no? Bueno, acá pueden ver un gráfico comparativo de ensayos de Tal-Luft y de los resultados obtenidos en cuanto al nivel de pérdidas, ¿no? La línea roja transversal es justamente el que define el criterio de la Tal-Luft, de 10 a la menos 4 miligramos por segundo y metro lineal de pérdida. Fíjense que tenemos primero las juntas basadas en fibras, las no asbestos, que en general cumplen bien con estos niveles de exigencia, por lo menos en una primera etapa donde los materiales son nuevos y resilientes. Eso cambia cuando se van poniendo más viejos y secos y rápidamente empiezan a tener fugas. Pero en una primera etapa estos materiales logran cumplir con el ensayo. Las juntas de grafito, en cambio, tienen grandes dificultades, las juntas de grafito plana, tienen grandes dificultades para cumplir con la norma. Básicamente porque el ensayo se hace con moléculas de helio, que son moléculas muy chiquititas, y el grafito está basado en moléculas de carbono, muchísimas más grandes. O sea que ya de por sí hay una permeabilidad inevitable que tiene que ver con el tamaño de las moléculas, y que hace que bueno, las juntas de grafito planas, de grafito puro, de grafito con inserto metálico, por sí solas tengan ciertas dificultades para cumplir con este tipo de ensayos. Tenemos las juntas camperfiladas, que tanto en grafito como en teflón cumplen bien. Fíjense, tanto las juntas camperfiladas, no sé si se ve el cursor acá, de grafito, y juntas camperfiladas de teflón. Ambas cumplen muy bien con el ensayo. Si bien están cerca del límite, con una buena ingeniería estas juntas pueden funcionar muy bien. Lo mismo pasa con las espiraladas y las de teflón. O sea que, en general, desde el punto de vista de las juntas, si bien es un criterio muy exigente, es un criterio cumplible por las juntas, aplicando los métodos de torqueo adecuados y el cálculo de torques adecuado, ¿no? Pero bueno, hay algunas consideraciones a tener en cuenta sobre estos ensayos. Por un lado, las condiciones del ensayo que está pidiendo Tal-Luft son bastante diferentes a las condiciones operativas normales que tiene una junta, ¿no? Porque se miden pérdidas en elementos de molécula muy chiquitita, como es el helio, y en presiones muy bajas y temperatura ambiente. O sea que, de alguna manera, la exigencia de sellar una molécula muy chiquitita compensa la temperatura ambiente, el hecho de que va a ser un ensayo hecho a temperatura ambiente y a baja presión. Pero el principal elemento por el cual se está imponiendo este tipo de ensayos es sus costos. Son ensayos considerablemente baratos de hacer, y de esa manera que dan ciertas garantías de que cumpliendo con ese ensayo estamos frente a una junta realmente estanca. Pero en última instancia, la capacidad de cumplir con estos ensayos y de controles de emisiones fugitivas depende más del tipo de junta
que del material de la junta. O sea, tiene mucha más dependencia el hecho de usar una junta camperfilada, una junta espiralada o una junta corrugada. Fíjense, interesante, pero las juntas corrugadas son de las que logran mayores niveles de estanqueidad. Por eso les comentaba que es una junta que está creciendo mucho en la consideración y en el uso, en el diseño de equipos nuevos, ¿no? Por los niveles de estanqueidad que logra. Pero bueno, en última instancia, el tipo de junta influye mucho más que los materiales de junta, porque estos resultados se obtienen con juntas corrugadas de grafito o de teflón, y lo mismo con juntas espiraladas de teflón o juntas espiraladas de grafito. O sea que el tipo de junta es lo fundamental. Bueno, por supuesto que hay mucho más para decir sobre los ensayos Taluft. Nosotros en esta charla, que está llegando ya a su final, les contamos simplemente algunos elementos generales, pero por supuesto no duden en contactarse con nosotros para poder considerar aplicaciones especiales y profundizar mucho más en todos estos elementos a fin de lograr el máximo rendimiento de sus juntas, ¿no? Y empaquetaduras. Bueno, rápidamente, estos son los tipos de juntas que nosotros fabricamos aquí en la Argentina: juntas troqueladas, espiraladas, camperfiladas, corrugadas. También hacemos juntas especiales de elastómero, con y sin refuerzo metálico. Y después también tenemos una línea muy desarrollada de empaquetaduras premoldeadas, que son también las empaquetaduras que permiten cumplir, por ejemplo, con los ensayos Taluft. Cintas de grafoil fabricadas en la Argentina, y cintas con y sin adhesivo, empaquetaduras mecánicas trenzadas de muchos tipos diferentes para servicios muy diversos. Y en todos los casos damos un asesoramiento para cómo usarla y cómo aplicar todos estos tipos de juntas y empaquetaduras, con ingeniería propia desarrollada a lo largo de muchos años, como les decía, más de 35 años trabajando en nuestro medio y permanentemente actualizándonos las últimas tecnologías en temas sellados de fluidos. Así que les dejo aquí el mecanismo de contacto, el mail para información, mi mail personal, fmlelia con doble L, glasspack.com.ar. También nos pueden encontrar en LinkedIn y por supuesto en nuestra página web. Desde ya les agradezco mucho su atención, habernos acompañado, y quedamos a disposición con muchas ganas de ampliar nuestros contactos y de que podamos serles de utilidad en el tema sellado de fluidos. Les agradecemos mucho y hasta cualquier momento.